Comunidad Tech. Hoy asistimos a la tercera charla de las Tech Talks. En este caso estamos muy excitados porque es la primera vez que lo hacemos desde Hopla y es una oportunidad muy buena para interactuar con nuestros partners, con nuestro ecosistema tecnológico y hablar de cosas que entendemos que son interesantes para no ya el común de los mortales, sino para los técnicos que trabajamos en este mundo tan interesante y tan cambiante, ¿no? Entonces, hoy tenemos a F5 y como representante de F5 tenemos a José Manuel Flores, que es uno de los mejores técnicos que yo he conocido en mi vida, en mi dilatada experiencia y carrera en este mundo tecnológico. Y nos va a hablar un poco de cuáles son las amenazas, cuál es el panorama que tenemos en la ciberseguridad, cómo están evolucionando las amenazas, cómo está cambiando también pues, la forma de enfrentarlas, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista cultural y organizacional de las empresas. Entonces, nada, simplemente te doy la bienvenida. Muchas gracias por asistir a esta charla. Muchas gracias por invitarme. Por ser tan puntual, que has llegado clavado con puntualidad británica, no con una hora de antelación, sino cuando justo tenías que venir, y por eso te digo, estamos muy agradecidos y nada, pues queríamos inicialmente eso, que te presentes un poco, que nos cuentes cuál es tu background, por qué elegiste el trabajar en este mundo tan de locos, ¿no? Y que tanto nos etiqueta, ¿no? Como, es unos frikis y tal, pero bueno, nos gustaría que nos contases un poco tu background y por qué. ¿Por qué? Bueno, soy José Manuel Flores, soy Solution Engineer en F5 desde hace más o menos unos 4 años y medio o cosas así. Yo he aterrizado, yo he tenido una carrera un poco atípica, es decir, siempre y cuando contemos como algo típico dentro de la seguridad, porque bueno, es el... Es de Bellas Artes. No, pero bueno, yo no estudié en universidad, por ejemplo, es decir, yo hice electrónica de comunicaciones, hice FP, es decir, que en un principio no tendría mucho que ver, pero bueno, vamos a decir que la vida me ha traído aquí. Porque, bueno, yo he pegado muchos botes, he hecho desde helpdesk a soporte de equipos de transmisión de fibra, es decir, que, bueno, pero a través de, pues siempre de conocidos y tal, pues entré en la distribución de IT, en la parte de seguridad, más o menos hace ahora 15 años, cosas así. Y bueno, pues más o menos he ido manteniéndome en este sector, que es... Pues es como todo, muy agradecido, es muy estresante, muy interesante, pero bueno, pero creo que es un sector muy cambiante y que demanda mucho, sobre todo una cosa que es innovación pura y dura y que tienes que estar reeducándote totalmente todos los días y en cada minuto. Y bueno, dentro de F5 pues hago las labores de Solution Engineer, ingeniería de preventa, principalmente para la administración pública. ¿Vale? También hacemos labores de canal y bueno, y aparte tengo la parte del líder de preventa a nivel Iberia. Ajá. Así que bueno, hacemos un poco de todo. Y estudiar, sobre todo estudiar, ¿verdad? Estudiar, sí, estudiar. La verdad es que es una cosa que cuando dejé los estudios en su momento dije, bueno, me he liberado. No. Este es mi último examen, ¿no? Yo me acuerdo de ese momento, dije, este es mi último examen, y ya nunca más, ¿no? Sí, pues no es así. Y ahora que pasa certificaciones como el que pasa churros. O sea que... ¿Y cuál es tu percepción sobre la situación actual, sobre cómo están sobre todo evolucionando las amenazas, ¿no? Es decir, porque yo me acuerdo que el I love you en los años 90, ¿no? De que la gente hacía clic como loco, ¿no? Es decir, yo entiendo que ha cambiado bastante el panorama de la ciberseguridad y también un poco la relación con la geopolítica, ¿no? Es decir, de dónde viene la mayor parte de los ataques y todo eso. ¿Cómo percibes tú que ha cambiado el modo de los ciberdelincuentes de hacerse con nuestros datos y nuestras tarjetas bancarias y nuestras fotos? Yo creo que la principal motivación que existe antes era un tema más reputacional, es decir, recordamos películas del hacker que su misión en la vida era meterse en el FBI, en la CIA o en la NASA. Y ahora lo que son industrias como tales, es decir, con horario de oficina, con diferentes departamentos en la cual monetizan los ataques. Ese es el principal cambio. Y a través de eso se entienden muchas otras cosas, como vectores de ataque, como cuál es la motivación que tienen, desde dónde vienen, por qué son tan dinámicos, por qué cambian de una forma durante el tiempo. Y es porque se está mecanizando todo y se está automatizando todo para que sea, pues vamos a decir, una churrera. Es decir, yo tengo una herramienta que es efectiva en un
1% de mis clientes o en uno de los potenciales clientes, la voy a explotar. Clientes, ¿no? Clientes, pues es decir, para ellos víctimas. Víctimas, ¿no? Entonces la vamos a explotar al máximo. Y la cuestión es encontrar ese 1%, es decir, cómo mecanizas para que tú tengas el mayor éxito posible con tus herramientas. Y luego, bueno, ¿cuáles son los tipos de evoluciones que pueda haber? Hay variopintas. Lógicamente, el tema de la inteligencia artificial cuenta mucho. ¿Por qué? Porque uno de los principales retos es, vale, yo tengo una herramienta que es capaz de hacer X cosas, ¿vale? Pero ya ha sido detectada y ya hay remedio para esa forma de ataque, ¿vale? ¿Cómo la reinvento de una forma eficaz? Porque el negocio no para, es decir, yo tengo que seguir intentando generar posibles víctimas. Entonces, la inteligencia artificial te da un mecanismo muy sencillo para poder hacer ese retooling de la herramienta o rediseñar la herramienta de otra forma diferente. Entonces, la inteligencia artificial, como en todo, es decir, como tanto en las soluciones que se dotan, como en la parte de ingeniería de ataque, pues lógicamente es una parte muy importante. ¿Y cómo ves tú que si nos estemos preparando en las empresas? ¿Cómo estamos de una manera proactiva protegiéndonos ante esos ataques? Es decir, ¿qué tipo de mindset, o sin entrar ya en las partes más técnicas, sino cómo estamos preparándonos para protegernos ante estos ataques que evolucionan de una manera, ya digo, tan rápida, como tú dices, de manera tan sistemática y tan eficaz, ¿no? Hay que diferenciar cuál es el presupuesto. Es decir, como norma general pensamos en departamentos de seguridad, en el que hay en una compañía en el que hay 15 personas que trabajan en un departamento de seguridad, y eso no es la realidad de todas las compañías. Es decir, el espectro de seguridad cubre cualquier compañía que tenga exposición cara a Internet. Desde la pyme más pequeña, en el cual pues, hace una facturación mínima a través de Internet, o que incluso no tiene facturación, que tiene una página web solamente de información, hasta, pongamos, las cuentas o los clientes más top. Que hacen su negocio a través de... Claro, que es decir, que tengo un departamento de seguridad en el que puedo hacer diferentes tipos de mecanismos proactivos, que puedas tener defensa rápida, que puedas tener herramientas en los cuales puedas hacer una evaluación de los riesgos en cualquier momento. Es decir, depende mucho de cuál sea, primero, el riesgo que estás exponiendo, y por otro lado también cuál es el tipo de compañía y cuál es el presupuesto que se le da para la seguridad. Y ahí, en ese rango tan sumamente amplio, pues cada una de las compañías elige cuál es la propuesta de seguridad. Sí es cierto que se ha evolucionado mucho en la seguridad y hay mecanismos, procedimientos, la mayoría de las empresas vamos a decir, de un rango medio alto, cualquiera de ellas tienes ya mecanizada su formato o su forma de trabajar frente a un evento de seguridad, pero bueno, sigue habiendo por ahí cosas llamativas, por decirlo de una manera. Todavía nos queda mucho que hacer. ¿Y podrías, así para entrar ya en algo más morboso, es decir, en estrategias, por ejemplo, de ataque, y cuál es la defensa que nosotros aplicamos ante estas estrategias, las más comunes? Habrá de todo, ¿no? Pero aquellas que tú conozcas un poco más, pues, lo que sé, acá hablamos antes en su día de pues, SQL injection para meterse en las bases de datos. Pero hoy día, ¿cuál es el vector principal o los vectores principales, y qué hacemos para protegernos en general? Lo digo porque habrá gente, ya digo, que sí que es cierto que no se pueda estar viendo de grandes empresas que ya lo tengan clarísimo, ¿no? Y otras pequeñas empresas oye, que están ideando su manera de llevar su negocio a Internet, y pues hay determinados riesgos que son quizás los primeros que debieran pues cubrir, ¿no? Y de qué manera. ¿Qué servicios hay por ahí que les permita abordar este tipo de...? Ahí volvemos a lo mismo, depende un poco del presupuesto que se tenga. No por el coste, sino por la necesidad de requerimientos técnicos que necesites, requisitos técnicos que necesites del personal a la hora de tunear una solución de seguridad. Es decir, nosotros en la parte que a F5 le aplica, que sobre todo es cómo consumen los usuarios las aplicaciones, ¿vale? Es decir, tu exposición en cara a Internet, prácticamente web, HTTP y las APIs, cómo vas a generar un paraguas de seguridad para que te proteja. Lógicamente depende cuáles son las capacidades que tú tengas a nivel técnico para diseñar soluciones mucho más acordes a tu aplicación y las capacidades que tú puedas tener.
O, oye, mira, yo protégeme de forma totalmente agnóstica fuera de mi infraestructura con un servicio que yo pueda tunear o que yo pueda trabajar, y también cuál es la arquitectura que tienes que proteger. La forma más, o de las, nosotros las maneras... ¿Cuál es los greatest hits, ¿no? De los ataques? A ver, es decir, nosotros ahora lo que vemos es un incremento bastante grande en la exposición de APIs. Es decir, ya no es que no haya ataques sobre web, sino que están más estabilizados. Sí, es ¿no? decir, siempre tienes un auge. Ahora mismo más o menos estabilizados. Las soluciones que hay en el mercado cubren diferentes WAF, vectores, ¿no? con los WAF, y con eso tienes unas herramientas de protección bastante buenas. Pero ahora uno de los principales vectores son las APIs. ¿Por qué las APIs? Porque si están expuestas a Internet, bien por desconocimiento, bien por dificultad técnica, no se le da la misma importancia que pueda tener la web principal o las web. Es decir, las APIs al final son, lógicamente, son el meollo. Es decir, claro, ahí está todo, ¿no? Claro. Entonces, porque son más abstractas que el formato web, al final las compañías como que, bueno, está funcionando, tengo que gestionarlo, y la capa de seguridad como que es algo, bueno, que yo delimito cuál es el archivo que tengo que exponer, y con eso vamos a decir que estamos cubiertos, y al final pues nada más lejos de la realidad, porque entre otras cosas, bueno, pues documentaciones de las APIs pues se hacen cuando se hacen, y hay diferencias entre la documentación de la API o el archivo Swagger de la realidad que se está poniendo, y hay muchos otros tipos de vectores de ataque. Entonces, bueno, pues es uno de los principales vectores. Luego, como segundo, y a lo mejor no se ve tanto, o es mucho más oculto, es la parte de los bots, ¿vale? ¿Por qué los bots? Por lo mismo que decíamos antes. ¿Generación de servicio? ¿O ahí depende cuál es el daño que se quiera originar. Pero en realidad un bot es, yo genero una herramienta que voy a conseguir un bien específico, bien sea coger precios, reservar, lo que yo quiera, como yo destine el objetivo de ese bot. Pero la mecanización pura, es decir, si lo pensamos desde el punto de vista de atacante, lo más sencillo es generar una herramienta que barra todo Internet y que busque lo que yo estoy buscando y que me los traiga en un formato en el que yo lo pueda explotar, ¿vale? Entonces, los bots se convierten en uno de los ataques, o vamos a decir, de las amenazas más ocultas, porque muchas de las veces las compañías no saben cuál es el nivel de bot que tienen, solamente detectan cuando ya hay un evento de seguridad, ¿vale? Pero no saben cuál es el porcentaje realmente de bot que tienen. Puede ser dañino desde el punto de vista, vamos a decirlo, de lanzo una campaña y cuánto éxito real yo he tenido, cómo evalúo desde el punto de vista de negocio cuánto exitoso, o oye, cuánto daño genero en Black Friday el hacer reservas, vamos a decir, falsas, o reservas a través de una herramienta. Pero vamos, cualquiera que haya ido a un concierto un pelín masivo sabe cómo funciona esto de los bots. O sea, es decir, tampoco tenemos que explicar mucho, pero sí es uno de los vectores que vemos que las compañías, sí, cuando tienen un evento de seguridad, sí se preocupan, sí se echan las manos a la cabeza. Ajá. Pero es algo que todavía, como que bueno... Sí, no hacen mucho daño. Bueno, sé que tengo por ahí un 10%, un 20% o un 5% de tráfico por ahí raro, pero que no le hago mucho caso. Y entonces, frente a un ataque, lo que decías, ¿no? Dice, reaccionan frente a un ataque de ciberseguridad. ¿Cuál es el que más éxito pueda estar teniendo de manera tradicional? Porque me has contado cuáles son los nuevos, ¿no? Dice, pero vayamos a uno más tradicional, yo que sé, un ransomware o algo típico que ha ocurrido durante mucho tiempo, que sigue ocurriendo, porque ya digo que hay muchas empresas que ahora están planteándose el mostrarse, el abrirse, exponerse de una manera mucho más clara. Dice, te vas a preparar para esto, lo que acabas justo de mencionar, pero ya una vez que tienes el evento de ciberseguridad, es decir, tienes algo comprometido, ¿cómo reacciona la gente? ¿Qué suele hacer? ¿Cuáles son las políticas o el protocolo que suele implementar? Bueno, ahí por compañía podrían tener un procedimiento totalmente diferente, que puede ser lo más habitual. Hay diferentes guías. Depende un poco cuál es el tipo de ataque. Es totalmente diferente desde un ransomware a que tú tengas una denegación de servicio, ¿vale? Pero en muchos de los casos lo que vienen a abordar, y es algo
que tenemos que ser conscientes, y para eso existen los protocolos de actuación frente a un ataque en la componente humana. Es decir, piensa que, por ejemplo, el ransomware principalmente es que alguien hace clic en un correo fraudulento y te capturan lo que es tu equipo y, bueno, en cascada hasta donde llegue. Hasta el backup, ¿no? Hasta el backup, todo lo que puedan... Pues digo, ¿este protocolo cómo...? A nosotros desde C5 es algo que nosotros no abordamos esa problemática en concreto, con lo cual seguro que hay gente que te podría responder muchísimo mejor frente a cómo securizar, que probablemente sea pues aislar el equipo, tener redes totalmente estancas y que no puedan comunicarse. Pero otro ataque de los más conocidos, y vamos a decir los más conocidos, persistentes y que siguen ocurriendo desde hace, vamos a decir, no sé si podremos decir 30 años, pero prácticamente son la negación de servicio. ¿Por qué la denegación de servicio sigue siendo uno de los vectores de ataque importantes? Por una sencilla razón, porque es fácil, vamos a decir, fácil de generar. Lo único que necesitas es una máquina o, vamos a decir, generación de tráfico. La cuestión es cómo de complejo o no complejo hacemos ese ataque. Los ataques, vamos a decirlo, más básicos, pues son fácilmente detectables y fácilmente mitigables. Cuando ya los complicamos, si son a capa 7, si son sobre SSL, que yo no puedo abrir en medio el tráfico, pues se complican bastante porque pueden llegar al servicio sin ningún problema. O ataques un poco más complicados, que ya, bueno, voy a un objeto que sé que es pesado y te lo pido en vez de una vez, te lo pido 500 veces y ya sé que estoy saturando el acceso a Internet. Sí, por ejemplo, o simplemente incluso pueden ser manuales. Entonces, bueno, ahí hay diferentes tipos de técnicas, pero todo pasa, primero, por tener visibilidad de lo que está ocurriendo. Es que es un elemento, más allá de los protocolos, es, oye, yo saber que cuando ocurre este evento dentro de mi compañía y es una relación de eventos, que sepa que hay un ataque o por lo menos hay una sospecha o un nivel alto de probabilidad de ataque. Luego los mecanismos, pues depende cuál es el tipo de ataque, cuál es el tipo de vector de ataque que estás teniendo, si es un ataque pues a nivel de WAF, si es o que puede un WAF detectarlo y mitigarlo fácilmente, o si necesitas incluso soluciones fuera de tu infraestructura para protegerlo, porque ahí depende un poco cuál es la forma idónea de proteger. Si te piden 1000 veces un PDF de 20 megas, sabes que el ancho de banda es finito, con lo cual te lo tienes que llevar fuera de tu infraestructura. Ahora, ahí depende un poco cuál es el vector de ataque y cómo puedes mitigarlo de la forma pues, más idónea para el vector. ¿Y tú cómo, hablando un poco de estos protocolos, estas acciones que se llevan a cabo, ¿no? para una vez que el ataque se ha producido, pues mitigar su efecto, etcétera. ¿Cómo consideras tú que está cambiando la cultura dentro de las empresas, ¿no? Porque, yo me acuerdo, a mí me sorprendía, ¿no? Es decir, el primer ataque así masivo que ocurrió, que salió en todo el obvio ¿no? Que es hablar de historia viva de informática hace muchísimos años, pero a mí me sorprendía que la gente le diera, era un Visual Basic Script y la gente hacía doble clic, ¿no? Entonces, pero es que eso sigue ocurriendo. Por eso te digo, ¿cómo la gente es consciente decir, dentro de las empresas, me refiero pues, al resto de trabajadores que no tienen que ver con la ciberseguridad en particular? Es decir, ¿cuál es ¿existe un conocimiento, una interiorización de cuáles puedan ser los problemas que en muchos casos se dan por ingeniería social? Yo me acuerdo de hackers éticos, ¿no? que me hablan de decir, mira, al final la mejor manera es hablar con el secretario o secretaria del director general y preguntarle cuándo. Oye, que tengo unas flores para su hija, que el cumpleaños de mi hija está al día. Entonces, de cosas así absurdas, ¿no? Que parecen, pero que funcionan, ¿no? Y que han funcionado siempre. Entonces, es decir, ¿tú piensas que las empresas hacen transfieren un mensaje de una manera didáctica a sus empleados para que este tipo de cosas no ocurran? ¿Qué está ocurriendo ahí? Creo que las empresas cada vez están más concienciadas que sus empleados conozcan cuáles son los riesgos de una exposición a Internet. Es decir, por ejemplo, con el tema del ransomware, el no hacer clic, el sospechar de determinados correos, el cómo manejas esa información, porque al final
las soluciones de anti-spam se llevan en el mercado cientos de años. Y nunca no funcionan. Siguen llegando cosas Funcionan, que dices tú, funcionan, pero hay un no, porcentaje por ahí que bueno... en un porcentaje funcionan, pero no al 100%. Es decir, Como todo en la seguridad, nada funciona al 100%. Sí, si desconectas algo, los que seguro que funciona. Pero sí, hay concienciación, pero hoy todavía queda mucho. Pero queda mucho porque hay que pensar que incluso en una empresa tecnológica, ¿vale? Y puedes poner cualquier ejemplo, desde el más pequeño al más grande. No todo el mundo se dedica a la tecnología. Es decir, pon la empresa más tecnóloga del mercado. Habrá gente que es administrativa, habrá gente que no tiene relación con la tecnología ni tiene por qué saber qué es un ransomware. pero son vulnerabilidades que existen dentro de esas Claro, empresas. Es decir, claro. ¿Cómo hacemos para...? Pero la cuestión es un tema de interesante. educación. Es un tema de educación, es decir, oye, formar al empleado para saber discriminar cuál puede ser un mail, por ejemplo, sospechoso o cuál puede ser un mail legítimo. ¿Y crees que se hace? Porque a mí, más allá de los mensajes que te llegan por WhatsApp de la policía está mandando es decir, ¿realmente existe esa concienciación dentro de las grandes empresas? ¿Tú crees? Yo conozco el caso de F5 y el caso de F5 es bastante escrupulosa con bueno. eso. Sí. Pero bueno, F5 a lo mejor no es el... No debiera ser ejemplo, ¿no? No En casa del herrero, ¿no? Claro, Pero... pero bueno, nosotros tenemos, y yo creo que ya más o menos es habitual, a lo mejor las empresas americanas para eso son un poco más adelantadas, pero nosotros tenemos cursos internos de todos los trimestres tenemos que pasar 5 o 6 cursos internos de seguridad interna. Y yo creo que todavía eso queda todavía por hacer. Y bueno, pero creo que todo el mundo conoce cuál es la exposición, todo el mundo sabe cuándo hay, por ejemplo... Han visto pelis, ¿no? No, y ya no son pelis, ya es un tema de noticias. Los ejemplos, claro, de ransomware, cuando ocurre, sale en las noticias y está durante varios días hablando de eso en las noticias. Entonces, eso te tiene que dar pie a que las empresas inviertan en tiempo en formar a esa gente. Y hay una brecha digital que es muy difícil de cubrir. Es decir, nosotros tenemos un conocimiento a nivel técnico que no todos los empleados dentro de una compañía pueden tener o pueden llegar a tener. Es complicado que una persona más mayor que está trabajando en esa empresa tenga los conocimientos suficientes del ransomware o ver justo el enlace que te va a llevar esa cabecera o el logo que aparece y un poco tal, pues es complicado, pero bueno, pues a lo mejor es un tema de sentido común, pero a esas personas dentro de la tecnología hay que enseñarles cuál es el sentido común para diferenciar entre el legítimo y no legítimo. Y hay empresas que se dedican a esto y hacen formaciones de todo lo que es, bueno, pues el chequeo de la seguridad interna y formar a los empleados. Pero queda todavía un poco... Nos queda trabajo, ¿no? No nos jubilamos aún. Como empresas y como empleados. Nos esperamos, ¿no? Para la jubilación unos... A mí todavía me queda. O sea que a mí... cada vez menos, pero me queda. Me queda. Pues nada, José Manuel, muchísimas gracias de verdad por este tiempo. Yo creo que ha estado muy interesante todo lo que nos has contado. Además, yo creo que en tiempo pues, bastante ajustaditos, ¿no? Y de eso, de nuevo, te doy las gracias por asistir a esta charla y por hacerlo, ya digo, tan ameno, tan divertido y ponernos a actualizarnos un poco sobre cuál es la actualidad y a qué estamos expuestos y cómo debemos trabajar para hacer nuestras empresas mucho más seguras, ¿vale? Pues muchísimas gracias, José Manuel. Gracias. Nos vemos. Gracias.